el nuevo estudio, que viene siendo parte de lo mismo, pero que ahora estamos viendo esto que es de la obediencia y la realización, ¿verdad? Que fue lo que hemos estado viendo. Así es que, hermanos, vamos a trabajar con esto. Vamos ahora con obediencia y realización 3. ¿Listos? Vamos a ver el texto de Mateo 13, 14. Vamos a estar leyendo 13, 14 hasta el 15. ¿Ok? Mateo 13, del 14 al 15. Dice la palabra del Señor: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hablando Jesús, ¿verdad? Oramos. ¿Puedes orar, por favor, Sonia? Amén. Padre Todopoderoso, Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, Padre. Te doy gracias por este estudio, Señor, que vamos a tomar, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos aprender tu palabra, Señor, no como nosotros quieramos, Señor, sino como es verdaderamente tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aprender, Señor, y a llevar a cabo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bonito es poder estar, ¿verdad?, en este tiempo y poder escuchar la palabra de Dios y poder vivirla, que esto es lo más importante que queremos dentro de la iglesia, que queremos dentro de estas enseñanzas, es lograr, no que tengan un conocimiento solamente en su mente, porque mucha gente lo tiene, se sabe la palabra, pero lo que queremos y lo que Dios siempre ha querido es que nosotros gocemos de esta palabra, la vivamos y la disfrutemos, la entendamos, ¿verdad? Y poder vivir en esta dimensión en la cual nosotros estamos como hijos. El verso 16 me encanta porque ahí mismo dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Lo importante es darnos cuenta, ¿verdad?, de que las cosas físicas están solamente en esta tierra. Y nosotros no podemos avanzar el reino de los cielos solo con las cosas físicas, sino que nosotros debemos de avanzar el reino con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Por eso es tan importante que se abran nuestros oídos espirituales, que nuestros ojos se abran al mundo espiritual, que nuestro corazón se quite todo lo engrosado, lo gordo, lo que no deja que penetre la palabra, el mundo espiritual, el reino de Dios. Entonces, es bien importante poder darnos cuenta, ¿verdad?, de esto. Que no es con lo físico, no es con lo de nosotros, sino es con la gracia de Dios. Esta profecía la dijo Isaías. Esta profecía la dijo Isaías, ¿verdad? Y a pesar de que los fariseos en este tiempo, ¿verdad?, que llegó Jesús,
Ellos se jactaban de conocer la palabra de Dios, se jactaban de conocer a todos los profetas y sus profecías. Ellos no entendieron esta palabra. Ellos no podían entender esta palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque solo es por la gracia de Dios el que Dios nos revele esta palabra, el que abra nuestros ojos espirituales y podamos recobrar la vista, el que abra nuestros oídos y podamos recobrar el sentido de oír el reino, de oír a Dios, de oír lo espiritual. Por esto es tan importante, hermanos, que nosotros podamos ver esto, de que esta palabra no es de humana sabiduría. No se trata de que alguien la lea y la vuelva a leer y que se quede como meramente palabra. Porque, ¿qué pasa hoy en día, verdad? Muchos de nosotros enseñamos a leer los textos, a que se los aprendan de memoria. Es muy bueno esto, pero el problema es que solamente se queda en eso y no se disfruta la palabra, no se entiende. Pongamos un ejemplo. El ejemplo del Salmo 23. Muchos de nosotros lo conocemos y de memoria es un salmo hermoso en el cual habla y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego empieza a decir: en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y casi todos nos lo sabemos, todo este salmo. Pero podemos recitarlo y decirlo, ¿verdad? Como un rezo, como algo que he aprendido. Pero si no lo entiendo, si no lo vivo y si no lo disfruto, es porque aún tengo mis ojos y mis oídos cerrados al reino de los cielos. Si lo digo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y luego ando preocupado por las cosas que me faltan, o ando pensando en las cosas que no tengo, o ando desesperada a ver cómo lo voy a adquirir. Esto es lo que estaba pasando con los fariseos. Oían, leían, pero lo veían todo meramente carnal, meramente humano. ¿Y saben por qué? Porque Dios no se lo había revelado a ellos. Porque la palabra de gracia tiene que ser revelada por Dios a nuestras vidas. En Mateo capítulo 16, del 16 al 17, cuando Pedro hace la revelación de que sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le contesta a Jesús y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo le había revelado esta palabra. El Padre se lo había revelado a Pedro. Él por eso pudo discernir que Jesús era el Cristo. Pero esta palabra no se revela por carne ni por sangre. Esto es no porque seas muy inteligente. No es porque seas muy inteligente, sino o que seas una persona que hable muy bonito, o que expliques muy bonito las cosas, que seas un excelente orador, que tengas muchas cualidades humanas. Las personas no comprenden el evangelio de esta forma. Necesitas que Dios la revele. Se necesita al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que revele su palabra.
Por eso no basta con nosotros el creer que ya la leo, ya la entendí, voy a hablar de esto, porque no es algo humano, no es una escuela secular a la cual un profesor lleva matemáticas, física o química. No es eso. Es más bien Dios manifestándose al hombre, revelando su palabra, abriendo sus oídos espirituales para que puedan entender esta palabra. Por eso es tan importante, hermanos, entender que cuando hay dos formas aquí, ¿verdad? Una es cuando uno lea la palabra, cuando uno esté en la palabra, entender que Dios es el que puede traer esa revelación a nuestras vidas. Que Dios abra nuestro entendimiento y que pueda ser revelada esa palabra a nuestros corazones. Esta es una. Y la otra es que cuando nosotros hablemos esta palabra, tiene que ser Dios hablando a través de nosotros para que esta palabra llegue y penetre a los corazones y traiga vida y traiga poder y traiga perdón y traiga sanidad, porque eso solo lo hace el poder del Dios Trino. Por eso necesitamos el poder del Dios Todopoderoso. Los fariseos no entendían. Le ponían levadura a la masa. Esto es, que agregaban lo suyo a la palabra. Hicieron su propia doctrina con esto. Y lo más tremendo, ¿verdad?, es que guiaban a la gente con esto. Por eso el Señor les dijo, ¿cómo pueden ser guías ciegos y estar guiando a ciegos? Van a caer. Porque esta palabra no es una revelación humana. No se trata de un conocimiento humano, sino es la restauración de todas las cosas en la vida del hombre. Y eso lo hace Jesucristo. Por eso el mismo Jesús, ¿verdad?, les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. ¿Cuál es esta levadura? ¿Cuál es esta levadura? En Mateo 16:12 dice que entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Que se guardaran de esta doctrina, que se guardaran de estas enseñanzas que eran meramente carnales, que eran nada más, se enfocaban solamente en esta tierra, en cumplir leyes, en el esfuerzo humano, en uno portarse muy bien, en hacer uno las cosas. Esa era la doctrina de los fariseos y pensaban que todo lo hacían en nombre de Dios. Pero Jesús quiere que nuestra realización sea mayor que la de los fariseos y saduceos. Que nosotros hablemos un mensaje mayor que la de los fariseos. Esto es lo que le está diciendo a los discípulos, ¿verdad? Esto es lo que le está hablando a estas personas que está instruyendo. Por eso dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Cristo. Los fariseos no estaban dispuestos a seguir a Cristo. Por eso los ojos de los fariseos, o los ojos, ¿verdad?, de los fariseos eran malos, porque para ellos su Dios era malo. Entonces, ellos eran muy hipócritas. Eran muy hipócritas, ¿verdad? Y el Señor dice, yo no quiero este nivel para ustedes. Yo quiero que este nivel que ustedes van a tener sea mayor, sea más poderoso. Que este nivel que tienen pueda ser superior a lo que los fariseos están
acostumbrados a vivir. Por eso, hermanos, creo que estas enseñanzas tienen que traer vida a nosotros. Tenemos que ser esa iglesia que está conforme al corazón de Dios, que entiende esto. Tenemos que ser esa iglesia poderosa, que estamos siguiendo la dirección de Cristo. No se trata de formas o ritos tratando de impresionar a alguien con palabras de alta elocuencia. A veces eso solamente queremos conformarnos nosotros con eso, ¿verdad? Impresionar a la gente, como los fariseos, que ellos su meta era impresionar, que todos digan, wow, qué bonito lo haces, wow, qué bonito cantas, wow, qué bonito hablas, se oye algo bonito. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de que a través de nuestras vidas las personas conozcan a Cristo. Esos testimonios son los que tenemos que buscar. Que la gente a través de nosotros, de nuestras vidas, del poder que hay en nosotros, puedan encontrarse con ese Dios trino, a pesar de nosotros, a pesar de todas nuestras debilidades o pues debilidades que uno tiene como hombre, como ser humano. Entender que a pesar de nuestra debilidad, Cristo es el que tiene que manifestarse en nuestras vidas. Qué bueno, hermanos, es poder trabajar, es poder entender esto. Es que el Señor abra nuestros ojos espirituales y poder ver esto claramente y poder abrir nuestros ojos a este reino y verlo y oírlo y disfrutarlo. Lejos de querer impresionar a alguien o solamente estar aparentando, lejos esté eso de nosotros. Queremos usar quizás palabras persuasivas para que la gente conozca a Dios, pero no se trata de nuestra palabrería. No se trata de lo que nosotros digamos. Se trata del poder que traemos dentro de nosotros. Se trata del poder de Cristo, de estar vestidos de Cristo, de que solamente sea Cristo en nuestras vidas. De que el poder de Dios se manifieste dentro de nosotros, que seamos transformados desde adentro, que sean abiertos nuestros oídos, que sean abiertos nuestros ojos, que sea sacado toda esa grasa que hay en el corazón para poder oír claramente a nuestro Dios. Por eso, hermanos, nosotros lejos estemos de mirar o enfocarnos solamente en las cosas carnales, en las cosas de este mundo, en las cosas físicas, solo en lo externo. Ay, qué bonito está vestido. Ay, qué bonito habla. Ay, qué bonito esto. Nosotros estamos ya en otro nivel, estamos en el reino de Dios. No queremos que la gente diga que lo hacemos bonito. Queremos que la gente sea transformada con el poder de Dios. Queremos que la gente conozca a Cristo. Queremos que la gente pueda estar con Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es quitar la levadura de los fariseos de nuestro corazón. Qué maravilloso, hermanos, es poder estar entendiendo esto. Recordemos que todo lo externo es parte de este mundo que será quemado. Es parte de esas cosas que serán echadas a la basura. Porque incluso hasta nuestro mismo cuerpo físico muere y tiene que ser transformado. Tiene que ser transformado, como dice la Escritura, que cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán transformados, glorificados. Porque lo físico aquí se queda, será destruido.
Por eso, hermanos, nosotros debemos de estar viendo siempre y ocupándonos de lo interno, tanto en nuestra vida como en la vida de las personas. Aquí me ponían un ejemplo que me encantó, y es el ejemplo de una sandía que a veces nosotros lo juzgamos por su cáscara, pero ¿cuántos chascos nos hemos llevado con las sandías? Vemos una sandía bonita, preciosa, verde, y ¡ay, qué bonita se ve por fuera! Y uno se deja impresionar por eso. Pero realmente a veces la abres y está podrida, desabrida o arenosa. Y nos fijamos tanto en la cáscara verde, si sabemos que esa cáscara no nos la vamos a comer. Esa cáscara la sacamos y la botamos porque esa cáscara no nos la comemos. Realmente lo que nos comemos es lo que está adentro. Es esa pulpa roja, rica, fresca, que trae un refrigerio a nuestro paladar. Pero todos nosotros casi siempre nos dejamos llevar por la apariencia. Y a veces, hermanos, así estamos con el reino, con la iglesia. A veces nos dejamos impresionar porque habla bonito, por cómo está vestido, porque tiene una apariencia muy guau, por las palabras tan elocuentes. Pero quizás al hombre podemos impresionar, hermanos. Pero nosotros no estamos para impresionar al hombre. Nosotros queremos agradar a Dios. Amén. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Aunque la sandía esté muy bonita y muy verde y se vea preciosa esa cáscara no nos la comemos. Esa cáscara la arrojamos a la basura. Por eso Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos mejor que los fariseos. Y solamente en Cristo podemos hacerlo. No se trata de poner pesadas cargas, de aparentar solamente para apariencia. No se trata, ¿verdad? De eso, de que, ay, yo oro 20 horas y yo de rodillas y yo ayuno y yo. Hermanos, a nadie tenemos que impresionar con lo que hacemos o no hacemos. El Dios Todopoderoso nos conoce y conoce nuestra verdadera intención, el por qué hacemos las cosas. El por qué lo estamos haciendo. Por eso dice, guárdate de la levadura de los fariseos, guárdate de esa doctrina. Cuidemos nuestras vidas, hermanos, para que no entre esa doctrina en nuestros corazones, sino al contrario, que la saquemos. No podemos, hermanos, poner pesadas cargas solo por apariencia. Realmente lo que debemos de hacer es orar que sea Cristo, ¿verdad? El que revele su palabra a nosotros y a la iglesia. Nosotros, hermanos, debemos de estar bien abiertos nuestros ojos espirituales, con toda la atención en esta doctrina, hermanos, porque si no nos damos cuenta, puede entrar a nuestras vidas y puede entrar a nuestra iglesia. No podemos confiarnos nosotros en nosotros mismos. Es que ya lo hago bien, es que ya canto bonito, es que yo predico bien. No, hermanos, cada vez que estamos hablando la palabra de Cristo, se trata de que Cristo penetra la vida de las personas. Cuando no penetra, solamente se queda en el oído. Ah, qué bonito predicó. Ah, qué bonito estuvo. Pero no hay una transformación. Y eso no sirve. Lo que nosotros, hermanos, queremos, lo que Dios quiere, es que hay una transformación en nosotros, en la vida de la iglesia.
que cada día disfrutemos más a Cristo. Sí, puedes predicar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, aquí dice, ponemos ejemplos y decimos, sí, hermanos, es que Dios es el que está aquí y nada nos va a faltar. Y pues, ay, qué bonito predicó, qué bonito se oyó. Pero si la gente no vive esto, no lo disfruta, es que Dios todavía no se le ha revelado. Y lo que nosotros queremos es que se revele Dios a su corazón para que estas personas puedan vivir esa palabra, disfrutarla, gozarla, vivir en esa relación con su pastor y decir, realmente Jehová es mi pastor y nada me falta y no me va a faltar nada porque tengo un pastor. Entonces vivo en esa confianza de Cristo. Eso es lo importante. Eso es lo importante, hacer que la gente pueda conocer a Cristo, hacer que la gente pueda conocer a Cristo, que Cristo se les revele a su corazón con su palabra, que Cristo se revele a la mente, a los corazones, a los oídos de la iglesia. Qué bonito, hermanos, es poder confiar en Cristo. Nunca confiar en nosotros. No debemos de confiar en nosotros. Dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo, de tu sabiduría, de tu experiencia, de tus conocimientos, de tus reconocimientos, de que lo haces bien. Porque eso puede ser un problema para que no permitas que Cristo sea el que haga la obra. Por eso el mismo apóstol Pablo decía, es que bástate en mi gracia, ¿vale? Decía el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le decía Pablo. ¿Qué pasa cuando nosotros entendemos lo débiles que somos o la incapacidad que tenemos de hacer esta obra solos? Es cuando Cristo se manifiesta en nosotros. Cuando uno predica y uno habla con lo meramente humano que uno tiene, no sirve, hermanos. No sirve porque por muy bonito que hables, tú no das vida. Por muy bonito que hables, tú no cambias los corazones. Por muy bonito que te expreses y muchos ejemplos que pongas, tú no lo cambias. Es la gran diferencia, hermanos, de entender lo que es un portador de la palabra de Dios. No se trata de enseñar conocimientos meramente, sino se trata de transformación, de dar vida a los huesos secos, de dar vida a esas personas que están muertas en delitos y pecados, en traer sanidad. Nosotros no podemos llevar sanidad solos, necesitamos el poder de lo alto para llevar sanidad a la iglesia, para dar sanidad a las personas. Cuidémonos de la levadura de los fariseos, de esa doctrina que de repente quiere entrar a nuestros corazones diciendo, tú puedes, no te preocupes, tú lo haces. Siempre debemos entender que el poder de Dios es el que puede hacer esta obra gloriosa. Algunos dicen, ya ayuné 10 horas, ya oré tantas horas, ahora sí ya voy. Hermanos, cuando tú ayunas y tú oras, más entiendes que no eres tú, que es el poder de Dios. Pero si oras y ayunas pensando lleno de orgullo, ¿verdad? Y pensando que por eso que hiciste es que Dios lo va a hacer, estás muy equivocado. Esa es la doctrina de los fariseos. Esa es la doctrina que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es por gracia que Dios nos usa. Y claro que tenemos que orar y claro que tenemos que ayunar,
pero siempre con la visión, entendiendo que no es por lo que yo hago, es por el poder de Dios que va a hacer esa obra gloriosa. No es porque yo soy muy bueno, no es porque yo oro mucho, no es porque yo ayuno, no es por eso, es porque el poder de Dios quiere manifestarse y es porque yo estoy en un corazón humilde, entendiendo lo débil, lo incapaz que soy de hacer la obra de Dios. Y lo que necesito es el poder de Cristo para que Él lo haga. Esto es lo que nosotros tenemos que seguir, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que seguir. Cristo es el único que puede revelar, puede cambiar, puede dar vida. Si nosotros empezamos a hacerlo con nuestras fuerzas, será una iglesia triste, sin fuerza espiritual, sin cambios, sin transformaciones. Necesitamos Emmanuel en nuestras vidas, el Espíritu Santo, revelando su palabra y llenando nuestras vidas, cambiando todo desde adentro. No nosotros somos las protagonistas, es Cristo el protagonista de todas las cosas. No somos nosotros, es el poder de Dios el que habla a través de nosotros. Es el poder de Cristo el que se manifiesta a través de nuestras vidas. A través de nuestras vidas, Cristo se manifiesta, mis hermanos. Esto es lo que necesitamos, a Emmanuel, al Dios Trino, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos el ministerio. Pablo lo entendió bien cuando en Filipenses hablaba y decía: yo tengo de qué gloriarme, fui circuncidado al 8º día y que soy de la tribu de Benjamín y que hebreos de hebreos, ¿verdad? Y que de la ley irreprensible, ¿verdad? Y fariseo de fariseos. O sea, ¿qué quiere decir? Hacía muchas cosas Pablo. Tenía un testimonio intachable para los judíos. Pero algo glorioso que él dice: pero todas estas cosas que para mí eran ganancia, o era donde se llevaba mi gloria, o era donde yo me podía gloriar, dice, ahora las estimo como pérdida por amor a Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Por conocer a Cristo, por entender quién es Cristo, porque el poder de Cristo se manifiesta en mi vida. Por eso dice, yo pierdo todo. Por eso yo he decidido perderlo todo, incluso tenerlo como basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, ¿verdad? No teniendo mi propia justicia. Ahí está la diferencia entre un fariseo y alguien que está en Cristo. El fariseo se basa mucho a su propia justicia, a lo que él hace, a lo que él puede hacer, a sus obras carnales, al esfuerzo humano, a lo que él puede realizar. Pero eso no sirve de nada en el reino de los cielos. Porque Pablo decía, yo me basaba en mi propia justicia, que era por la ley. O sea, mi justicia estaba en la ley, en lo que yo hacía o no hacía. Pero ahora está en la fe en Cristo Jesús. Está en lo que creo, en mi confianza que tengo en Cristo. Esta es la justicia de Dios. Esta es la justicia que puede traer justificación completa a mi vida.
Qué hermoso es poder entender esto, hermanos. Qué glorioso es poder ver el poder de Dios que se manifiesta a través de nosotros. Nosotros tenemos que estar checando, viendo, ¿verdad? Viendo esta situación, estar contentos y estar trabajando eso en nuestras vidas. Guárdate de la levadura de los fariseos. Guárdate de esa doctrina que se basa al esfuerzo humano. Guárdate de esa doctrina que se basa solamente a los recursos humanos que uno puede tener. Y extendámonos, hermanos, veamos a esos recursos infinitos que tiene Dios. Basemos nuestra vida, basemos nuestro ministerio, basemos lo que hagamos en ese poder que da Cristo, en esos recursos infinitos que tiene Dios. Nuestros recursos son tan limitados, por mucho que uno se esfuerce, como el apóstol Pablo, por mucho que uno quiera agradar a Dios y uno ser el mejor, quedamos tan lejos de poder realizarlo. Por eso nosotros tenemos, hermanos, tenemos que vivir en esa perfecta y abundante bendición de Dios y vivir en esos recursos ilimitados, de poder dar vida, de poder llevar sanidad, de que haya transformaciones dentro de la iglesia. Y yo estoy segura, hermanos, que ya está habiendo transformaciones, pero aún vienen más. Y ustedes van a ser esos líderes que llevan a las personas para que conozcan a Cristo y Cristo se revele en sus vidas y se han abierto sus oídos y se han abierto sus ojos con el poder de Cristo. Vamos a orar y luego hacemos fórum, ¿sale? Padre, qué bueno eres, Señor, qué buena es tu palabra, poder discernirla, Señor, qué maravilloso es lo que tú haces. Señor, tu palabra es la verdad, es la vida. Y no podemos leerla solamente de una manera carnal o meramente física, siendo nada más pensando en lo terrenal. Sino que nosotros, Señor, debemos siempre entender que tu palabra es revelada por tu Espíritu Santo. Tu palabra se revela en nuestras vidas, Señor. Danos ese poder, Señor. Revélate a cada uno de nosotros. Revélate aún más, Señor. Manifiéstate, Señor, en Rosa de Sarón. Que tu poder fluya, Señor, a través de mis hermanos. Que ellos puedan vivir, Señor, en tu reino y no bajo la levadura de los fariseos, bajo esas doctrinas erradas, engañosas, que aparentemente son lo mejor, pero nos damos cuenta que están tan lejos de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, usa grandemente al portador de tu palabra. Llénalo de tu poder. Que cobren vida los huesos secos, que cobre vida tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.